Queridos hermanos, tengan ustedes toda la bendición del Señor. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. En esta mañana estamos para continuar el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Esther. Eso es muy importante para nosotros aprender y conocer. Entonces quiero pedirles que oremos a Dios, que nos encomendemos este tiempo. Sea Dios guardándonos y protegiéndonos siempre. Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque podemos aprender de ti, Señor. Podemos Amén. conocer mucho más la palabra del Señor. Sí, En nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, Sí, muchas Padre, gracias, Padre bendito. Amén y amén. Amén. Sí. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro de Esther. Pero antes quiero compartir algo que realmente es una bendición. Hay hermanos que nos llaman y nos escriben también, haciendo quizá alguna pregunta que es muy importante conocer. Si usted quiere preguntar algo, por favor, anote o envíenos una nota. Nosotros vamos a estar dispuestos a aclarar cualquier situación o cualquier duda que exista. Bueno, había una pregunta acerca de unos hermanos que preguntaban acerca por qué se dijo que Esther es el libro, es uno de los libros históricos y el último. Bueno, en realidad la Biblia está dividida en dos partes, ¿verdad? Un Antiguo y un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27. En el Antiguo Testamento existen 5 grupos, no se va a olvidar, 5 grupos. En el Nuevo Testamento también existen 5 grupos. En el Antiguo Testamento cada grupo tiene un nombre. Se dice el Pentateuco, el primer grupo que tiene 5 libros. Es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. El segundo libro es conocido como los libros, el segundo grupo, perdón, es conocido como los libros históricos. Y dentro de esos libros históricos está el primer libro es mencionado Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. O sea, el libro de Esther está dentro del grupo histórico. ¿Por qué se dice históricos? Porque hablan de la historia del pueblo de Israel. Entonces, eso es. Luego vienen los poéticos. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Luego vienen el otro grupo de libros, el cuarto grupo, es de los profetas mayores. Profetas mayores porque su ministerio era grande, por eso son mayores. Entonces tenemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los 5 libros que se mencionan en los profetas mayores. En los profetas menores tenemos 12 libros también. Es un grupo de 12. Miren qué bonito. 5, 12, 5, 5, 12. Así son. Entonces, ese es el orden que existe en la Biblia. En los profetas menores, empieza por Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los 39 libros. En el Nuevo Testamento, miren, es bonito. Ya se empieza con el meñique, a este lado, y se dice los evangelios. Son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El libro de Hechos es el libro histórico. Miren qué bonito. En el Antiguo Testamento tenemos los libros históricos que nos hablan de la historia del pueblo de Israel. En cambio, en el Nuevo Testamento tenemos el libro histórico que nos habla, ¿no?, la historia de la iglesia, del cristianismo. Es el libro histórico que nos habla del cristianismo. Luego tenemos las epístolas de Pablo. Empieza con Romanos, ¿no?, Corintios,
después viene Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿no? Y está después Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Luego las epístolas generales vienen, ¿no? Hebreos o Santiago, Pedro, ¿no? Las primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Esas son las epístolas. Luego viene Judas. Y el último libro, el libro profético o Apocalipsis. Esos son los 27 libros de la Biblia. Así que ya sabe, mi hermano. Usted que ha preguntado, usted que quería saber por qué este es considerado como libro histórico, precisamente porque está dentro del grupo de los libros históricos. Hablan de la historia de Israel. Hasta aquí, hasta el libro de Esther concluye todo lo que habla de la historia de Israel. Luego ya son las profecías. Vienen las profecías, pero antes vienen los libros poéticos. Entonces, eso es importante. Ahora sí, vamos a continuar. Hemos estado hablando en el capítulo 1, ¿no?, acerca de la reina Vasti, ¿no? Cómo ella, en primer lugar hemos visto de que había un rey llamado Asuero. Este rey tenía su esposa que se llamaba Vasti. Y Vasti, este rey era muy, le gustaba mucho los acontecimientos, las fiestas. E hizo, dice, una fiesta por 180 días, miren. Luego hizo una semana. Y cuando hizo la semana invitó a su esposa. Y la esposa se negó a participar de esa fiesta. Ella había hecho su propia fiesta. Por esa razón es que sus príncipes, sus ministros que tenía, le dicen, no es bueno que haya hecho así tu esposa. Mejor sería que cambies hagas un concurso de todas las señoritas del reino para que puedan ocupar el lugar de la reina Vasti. Y es así como llega Esther. Esther es proclamada como reina. El rey Asuero le extrañaba a su esposa. Decía, ¿cómo es posible que se haya negado a venir a mí? Pero sin embargo, la ley era ley en Persia. Y él tenía que sujetarse a la ley. Y finalmente ya es sacada, se separa, se divorcia en realidad de Vasti. Y luego es elegida Esther como la reina. Ella ocupa el lugar. Dice, la palabra de Dios nos habla de un Hegai, que se encarga, un eunuco, que se encarga de cuidarla, de prepararla para presentarle al rey. Mire, eso también es una figura. ¿Es una figura de qué? El rey Asuero es como si estuviese ocupando en ese momento el lugar de lo que es Dios. Y la reina Esther sería la preparación de la iglesia. Hegai sería el espíritu, figura del Espíritu Santo que va preparando la iglesia para el encuentro con nuestro Señor. Miren qué bonito. Luego dice en el capítulo 3, ahí hemos quedado, la conspiración de Amán. ¿Quién era Amán? Amán había sido un príncipe que estaba con el rey Asuero. El rey Asuero lo tenía mucha consideración. Decía, este príncipe Amán es uno de los que está cerca de mí. Todos los siervos del rey que estaban, dice, a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. ¿Quién era Mardoqueo? Era el primo de Esther, quien lo había adoptado como su hija, ¿no? Entonces, ese era Mardoqueo. Y Mardoqueo era judío, no se arrodillaba. Y hasta ese momento Esther no se había identificado como una joven judía, sino que por instrucción de Mardoqueo había dicho, no dirás que eres judía. Todos, dice, se arrodillaban ante Amán, ¿no?, este príncipe. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron, dice el versículo 3 del capítulo 3, a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey?
Y aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos, él los denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Hoy en día los cristianos no nos inclinamos ya al enemigo, al diablo. Tampoco vamos a los ídolos. Tampoco hacemos cosas que no agradan a Dios. No. Entonces el enemigo se enoja, se pone de ira. Y no solamente el enemigo, las personas que nos escuchan también dicen, no, mire, los cristianos son así. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo. Ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. Este Amán es figura de lo que es el diablo, ¿no? El diablo quiere destruir a todos los cristianos, hermanos. El enemigo no quiere que existan cristianos para que alaben al Señor. ¿No? Dice que quería matar a todos, quería destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero. El pueblo de Mardoqueo estaba dentro del reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Asuero, fue echada Pur, quiere decir suerte. Pur quiere decir suerte. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día, para cada mes del año. Y salió el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y así es. Hoy en día el enemigo dice, hay un pueblo que está en todo lugar. Es el pueblo cristiano, la iglesia de Dios. Sus leyes son diferentes de las del pueblo. Así es, hermano. Nosotros tenemos otras leyes. La ley de Dios, la ley de Cristo. La ley de Cristo es la obediencia, es la sujeción, es la consagración, la búsqueda de Dios. Esa es nuestra ley. No guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Miren, qué reclamo, ¿verdad? Si place al rey, decrete que sean destruidos. Yo te voy a pagar, miren, hermanos, qué tremendo este Amán, ¿no? Yo te voy a pagar 10,000 talentos de plata. Mira, Para que a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros del rey. Entonces, miren, por esa actitud, porque dijo, te voy a pagar, el rey, dice, se quitó su anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, dice, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Si quieres, mátalo, destrúyelo. Es asunto tuyo. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero. Fue escrito conforme a todo lo que había mandado Amán. A los sátrapas del rey, los capitanes, todas las provincias, dice que querían que desaparezca el pueblo judío que estaba todavía en Susa, capital del reino persia. Cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias para exterminar, dice, a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día. Miren qué tremendo, ¿no? Sí. La copia del escrito se dio por mandato, dice, en todas las provincias, en todo el reino de este rey Asuero. Y salieron los correos prontamente para mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del rey. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
Claro. ¿Cómo van a matar hacia la gente? ¿Cómo van a destruir? ¿Cómo van a odiar a los cristianos hoy en día? Puede ser, hermanos, que alguna autoridad, algún gobierno diga, no, los cristianos no, ya no vamos a dejar que se reúnan. No vamos a permitir que esté más. Ay, Señor, Dios reprende. Dios guarde, ¿no? Dios nos guarde. El ayuno de los judíos. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Eso era una actitud de dolor, de duelo, porque estaba mal algo, se rasgaban los vestidos, se echaban de silicio y de ceniza, y así caminaban. Y vino, dice, hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron, dice, a las doncellas a Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. Envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucede y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad. Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Le contó la noticia de que Amán había puesto plata. Había dicho que va a estar en los tesoros del rey, pero que destruyan a los judíos. Le dio también la copia del decreto. Vino Atac, contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley al respecto, ha de morir. Entonces, no puedo entrar donde el rey, si no me llama. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que tú también puedes escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío. A ti también seguramente te van a querer matar. Porque si callas absolutamente en ese tiempo, ¿no? Por otra parte, dice, si tu casa y tu padre perecen, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado también al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve, esta es la palabra, hermanos, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. 3 días de ayuno, noche y día. Yo también con mis doncellas voy a ayunar igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces, era un mandato muy especial de parte de Dios. Dios estaba, la providencia de Dios estaba. Por eso cuando leemos este libro de Esther, hermanos, Dios obra, incluso cuando no se menciona su nombre. Aunque el nombre de Dios no aparece hasta este momento en el libro, su soberanía se ve en cada detalle. Muestra cómo Dios guía los eventos de manera providencial. Esto del ayuno es una manera providencial que Dios puso en el corazón de Esther, decir: ayunemos, ayunen por mí, yo voy a ayunar también, que ayunen todos en Susa. Yo voy a ayunar inclusive con las doncellas que me acompañan. Ella tenía 7 doncellas que le acompañaban. Yo voy a ayunar con ellas. Y luego me voy a presentar al rey. Si voy a morir, muero.
pero si vivo, voy a vivir para el Señor. Entonces Mardoqueo hizo todo esto. Bueno, hemos estado viendo el capítulo 3 y 4 del libro de Esther. Estaremos en nuestro próximo encuentro, estaremos viendo la valentía de Esther. Cómo Esther se presenta ante el rey. Porque era importante que el rey, cuando llamaba a alguien, tenía que alcanzarle su cetro. Tenía que alcanzarle el bastón de mando. Para que la otra persona reciba el bastón de mando y se presentaba ante el rey. Así que vamos a estar viendo esa obra maravillosa de Dios, tocando al rey Asuero. Vamos a agradecer a Dios, por favor. Padre bendito, Dios de la gloria, estamos delante de ti en este momento, agradecidos, Señor, agradecidos por esta enseñanza. Sabemos que el enemigo no va a querer permitir que se levanten cristianos, que la iglesia del Señor pueda crecer, que haya más convertidos, que la gente se acerque. No quiere el enemigo, pero Dios tiene toda la autoridad. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es maravilloso. En nombre de Cristo Jesús, bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos a la iglesia de Cristo. En este tiempo recibimos la bendición y la unción de Dios Espíritu Santo. La sangre de Cristo Jesús nos cubre a la iglesia de Cristo Jesús, nuestro Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Estaremos en nuestro próximo encuentro. Estaremos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Amén.